Ok, queridos hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes. Vamos a dar inicio en esta tarde a nuestro servicio de estudio bíblico aquí en nuestra iglesia Bautista Monte Calvario. Sean bienvenidos todos los que ya están ahí al pendiente, y también, hermanos, queremos recordarles y darles la bienvenida que compartan, ¿verdad? Compartan esta página, compartan en vivo o después que lo hayan visto. Si lo están viendo en repetición, también compártalo por favor con todos sus contactos para que también pueda llegar este mensaje, y sobre todo, ¿verdad?, si tenemos amigos, si tenemos conocidos, familiares, que pueda llegar el mensaje, la palabra de Dios a cada uno de ellos. Y hermanos, pues así vamos a ir comenzando en esta tarde. Esperamos que todos estén bien, hermanos. Damos gracias a Dios. Yo he hablado con varios hermanos y al momento, gracias al Señor, los ha cuidado. Dios ha sido fiel, hermano. Dios sigue siendo fiel con toda su iglesia, con su pueblo, y queremos también que Dios cuide a toda la gente, ¿verdad? Que nadie más se enferme, y damos gracias al Señor porque Dios es bueno, Dios es fiel. Y hermanos, esperamos que estén bien esta tarde. Vamos a empezar entonces, vamos a cantar un himno. Después de cantar este precioso himno, vamos a hacer una oración. Y también, hermanos, recordarles, mientras estamos ahí en el servicio, aunque no estamos aquí en la iglesia, pero por favor tome el tiempo, póngase de pie, tome su himnario, ¿verdad? Nosotros tenemos el himnario, cantamos los himnos puestos de pie ahí, ¿verdad?, en nuestros hogares, cada hermano o hermana en su hogar, cantando. Ponga a los niños también a cantar si puede, o si tiene oportunidad, ¿verdad?, toda la familia, canten por favor ahí en la iglesia, en su casa, ¿verdad? Canten todos los himnos que vamos a estar entonando aquí, y así poder preparar nuestro corazón, alabando a Dios y disponiéndonos para escuchar la predicación. Amén. El estudio. Vamos a comenzar, hermano Ciro. ¿Me ayudas? Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Vamos a comenzar cantando este himno. Número 143, Bellas Palabras de Vida. Número 143, hermanos, mientras usted lo busca. 143 en el himnario bautista es Bellas Palabras de Vida. Adelante. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Acompáñeme en oración, por favor. Incline su rostro y cierre sus ojos, y vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, Señor, que has tenido para toda la humanidad, Señor, en el mundo. Señor, sabemos, Padre, que estamos en medio, Señor, de esta situación todavía. Señor, estamos pasando por esta pandemia, Señor, a nivel mundial. Pero, Señor, también hemos escuchado las buenas nuevas, Señor, hemos oído
muchos hermanos, de pastores, de todos lados del mundo, haciendo un esfuerzo, un intento, Señor, de llevar tu palabra, Señor, a todos los lugares. Gracias te damos, Señor, porque tu pueblo, Señor, se está levantando, está despertando, Señor, y están predicando tu palabra en todos los lugares, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a no olvidar, mientras estamos en este tiempo, de lo más importante que debemos de aprovechar, Señor, que es poner muy en alto, Señor, tu santo nombre y predicar tu palabra, las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, Señor. Por favor, bendíganos y Señor, sea con nosotros, sea con la iglesia, sea con los hermanos en cada hogar, en cada uno de los hogares de nuestros hermanos. Rogamos también por los enfermos, Señor. Sabemos que hay algunos hermanos que han estado un poco enfermos, pero rogamos, Señor, para que cada hogar, Señor, de nuestra iglesia y familiares de nuestros hermanos también puedan recuperarse, puedan salir adelante, que este virus no represente un foco, Señor, de infección, sino al contrario, Señor, que usted sane a cada uno de los enfermos, mayormente a nuestros hermanos que son adultos mayores. Cuídelos, protéjalos, Señor, y ayude también a toda la iglesia, Señor, con responsabilidad, Señor, a acatar, Señor, esas normas que se nos piden, Señor, para poder estar bien, Señor, con la sociedad, con el mundo y también, Señor, pues con los hermanos, Señor. Ayúdenos, por favor, Señor, que seamos de testimonio y rogamos, Señor, una vez más su presencia, su cuidado, su protección sobre su pueblo, Señor. Ponemos este servicio en sus manos, reciba usted la honra y la gloria y todo sea para usted. Se lo pedimos, por favor, Señor, en Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias una vez más, y si ya se han ido conectando algunos otros hermanos, esperemos que así sea. Por favor, compartan, ¿verdad? Y gracias, hermanos. Gracias por los que están mirando, los que están ahí conectados, hermanos, no nos pierdan, no quite por favor ahí la página de la iglesia, y por favor manténgase, hermanos, muy importante que tengamos paciencia, ¿verdad? Tengamos el cuidado para saber esperar y sobre todo escuchar el mensaje de la palabra del Señor, amén. Entonces, hermanos, compartan un comentario, por favor envíenos sus acciones de gracias por un comentario, envíe, ¿verdad? Alguna palabra, algo que por favor sepamos también nosotros que usted está mirando, un like o algo ahí, ¿verdad? Nada más para saber, ¿verdad? Que estamos en contacto y que nos están mirando todos, ¿verdad? Entonces, hermanos, por favor, háganlo, por favor, hermano, que no le dé flojera, no le dé vergüenza ni nada. Simplemente queremos saber que están todos ahí atentos, que están mirando y saber, ¿verdad?, que estamos esperando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, sean bienvenidos todos. Vamos a continuar, vamos a entonar un himno más, el himno 146. Busque el himno 146, Santa Biblia. Himno 146 en su himnario bautista. Si usted tiene aplicación de teléfono, pues es mucho más fácil, ¿verdad? 146, Santa Biblia para mí. ¿Ok? ¿Ya están ahí? Muy bien. Adelante, hermano. Con alegría, hermanos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo Rey
reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén, así es. Bueno, hermanos, vamos a entonar un himno más. El himno 144. Allí mismo, mire, estos tres himnos están cerca uno de otro para que usted no batalle. Amén. 144. En el himnario bautista, el himnario rojo, comúnmente se le dice así. Y bueno, hermano, por favor, busque el himno. ¿Ya lo tiene? Amén. Vamos a entonarlo. Gozo la santa palabra de leer, número 144. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el buen Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Deja a los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Amén, hermanos. Qué gozo es cantarle al Señor. Amén, hermanos. Qué gozo es cantar al Señor los himnos. Cantarle con alegría, ¿verdad? Los himnos. Hermanos, los invito ahora a tomar su Biblia. Así pueden estar sentados, ¿verdad? Pueden tomar su asiento. Si está en su casa, tome su Biblia, preste atención. Si tiene una mesa, pues ponga la Biblia ahí en su mesa. Acompáñeme, por favor, al Salmo número 19. Salmo número 19. Vamos a tener una lectura bíblica ahí, que al mismo tiempo yo la escogí, esa lectura, vamos a tratar algo acerca en esta tarde, el estudio de esta tarde. Vamos a tratar algo de lo que viene aquí la lectura bíblica, de lo que nos va a hablar. Entonces, hermano, por favor, preste atención a la palabra del Señor, ¿verdad? Es lo más importante, qué es lo que Dios nos quiere decir, y también lo hacemos para que sea de una manera, ¿verdad? Que la palabra de Dios vaya quedando en nuestra mente, en nuestro corazón, y ese es el propósito de la lectura bíblica. ¿Están ahí, hermanos? Salmo 19, versículo del 1 al 6. Si ya están ahí, entonces sígame por favor con su vista. Dice en el encabezado, dice: al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Amén, palabra de Dios. Hasta ahí, hermano, la lectura, y qué bendición poder tener la Biblia, la palabra del Señor. Amén, para leerla, para meditarla. Qué bonitos versículos. ¿Qué piensa y qué pasa por su mente cuando usted lee esos pasajes, hermano? Yo creo que como hijos de Dios, ¿verdad? Nos gozamos, disfrutamos
vemos la naturaleza y decimos, wow, tengo un Dios todopoderoso, tengo un Dios magnífico, tengo un Dios creador, maravillosamente grande, maravillosamente poderoso, todopoderoso. Ese es mi Dios. Cuando simplemente puedo voltear y ver el sol, cómo sale de un lado y se pone en el otro extremo. Como dice la palabra de Dios, para correr, ¿verdad? Cual gigante. Y lo podemos observar, hermanos. Y podemos meditar la grandeza de nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Amén. Entonces, hermanos, ahorita unos minutos más adelante, vamos a estar hablando acerca de esto. El tema que quiero compartir en esta tarde es: escucha, Dios está hablando. Escucha, Dios está hablando. Ese es el tema. Y hermanos, antes de entrar al estudio, quiero nada más recordarles una cosa muy importante. Ya estamos en la fase 3. Estamos en la fase 3, ya se anunció la fase 3 de lo que viene siendo la contingencia, que va a abarcar hasta el día 30 de mayo. Hasta el día 30 de mayo, parece ser que hasta ese día ya se va a volver otra vez, en cierta manera, ¿verdad?, la cierta normalidad que teníamos antes, aunque por ahí hemos visto, no sé si usted ha escuchado, pero dice que no queremos volver a esa normalidad, ¿verdad?, a ese desastre que estaba sucediendo en el mundo. No queremos volver a eso. Creo que esto debemos de aprender, ¿verdad?, de aprender de todo lo que está sucediendo y prestarle atención a las cosas que Dios nos está hablando, porque también es una forma que Dios puede estar usando para hablarle a la humanidad y detenernos de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, estemos orando principalmente. Animo a la iglesia, aviso a la iglesia que estemos orando unos por otros como iglesia, pero también estemos orando por la ciudad, por nuestra ciudad de Tijuana. Estemos orando, ¿verdad?, por las demás ciudades de nuestro estado, por todo nuestro país. Estemos orando por el mundo entero, pero también por nuestros gobernantes, hermanos. Es muy importante porque parece ser que esta situación tiene mucha, ¿cómo se puede decir? Como que entre lo que viene siendo esta situación de la enfermedad tiene que ver mucho lo que es la cuestión política. Ahora, nosotros no somos políticos, ¿verdad? No nos vamos a meter en política. Pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es que nuestros gobernantes están inmersos en eso, ¿verdad?, en la cuestión política, y de alguna manera pues hay que pedir a Dios, hermano, para que Dios les dé sabiduría a todos ellos, ¿verdad?, al gobernador, al presidente de cada ciudad aquí en el estado, las medidas que se tienen que tomar, como la gente también, ¿verdad?, las medidas que tienen que acatar o que tenemos que acatar como sociedad. Estamos en medio de esta sociedad y, hermano, ¿verdad?, no podemos andar libremente haciendo lo que nos pegue la gana. Entonces yo nada más quiero decirle, hermano, trate de sujetarse, ¿verdad?, a lo que dice la ley, por así decirlo, lo que nos está diciendo la ley. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor que podemos hacer, y como cristianos la palabra de Dios nos exhorta y nos anima que debemos de estar sujetos a nuestras autoridades, hermano. Nosotros no podemos andar por encima de la ley como creyentes, no podemos andar encima de la ley, no podemos andar haciendo lo que nos pegue la gana. Entonces yo quiero exhortarlos a cada uno, hermanos, ¿verdad?, a estar en sus casas lo más que se pueda. Ahora sí va a tener que usar una mascarilla, un cubrebocas, para andar en la calle. Tenemos que usar cubrebocas porque eso ya habla de una etapa ya avanzada. Estamos en la etapa 3. Es lo que yo he escuchado directamente en las noticias, lo que viene siendo del estado, en las noticias federales. No estoy hablando, ¿verdad?, de las falsas noticias o lo que dice la vecina del barrio ni nada de eso. No, estamos hablando de lo que está diciendo el gobierno directamente. ¿Quién es el gobierno? Del presidente de la República Mexicana, aquí donde vivimos, el presidente López Obrador, donde está el gobernador Jaime Bonilla también, que todos los días ellos están dando conferencias de prensa para estar al tanto de eso, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros, hermanos, sujetarnos a esas normas. ¿Por qué? Porque haciendo esto estamos respetando también a nuestro prójimo, como dice la palabra de Dios. Entonces, hermano,
no nos creamos los muy valientes, o no nos creamos los que, no, pues aquí no nos va a pasar nada porque yo esto, yo lo otro. Si usted piensa de esa manera y todo el mundo piensa de esa manera, todo el mundo se va a contagiar, porque así se contagiaron en China y en todos lugares donde ha muerto miles de gente. En Italia murieron miles de personas porque no la creían tampoco. Entonces, no seamos incrédulos. Qué irónico sería, ¿verdad? Siendo creyentes y no creyendo las cosas. Entonces eso es irónico. Entonces no caigamos en eso. Ore a Dios, pídale al Señor que le ayude. Si usted tiene un espíritu de rebeldía, como dicen por ahí, ¿verdad?, que usted no se quiere sujetar, humíllese delante de Dios y pídale al Señor, hermano, quiero ser obediente, ¿verdad?, a estas cuestiones. No vamos a ser extremistas tampoco, no vamos a caer en el extremo, no, pero hay que ser conscientes, nada más. Entonces, hermanos, queridos hermanos de la Iglesia Bautista Monte Calvario, es para todos nosotros como iglesia. Sujetémonos, hermanos, todos nosotros estamos sujetos. Yo vengo de mi casa, traigo mi mascarilla, yo no salgo sin mascarilla, yo ya no ando en las calles sin cubrebocas, y andamos solamente lo más esencial. Tenemos que salir al mercado, tenemos que salir, todos tenemos que salir al mercado a hacer compras. Tenemos que ir a comprar gas o esto, pero no andamos perdiendo el tiempo en la calle. Entonces, lo menos que podamos andar en la calle es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque vamos a evitar un contagio mayor. Entonces, es lo que las autoridades nos están avisando. Si usted tiene dudas o algo, busque, hay páginas del gobierno federal y del gobierno estatal donde usted puede buscar toda esa información. Mi esposa creo que mandó una información en la página del WhatsApp de la iglesia. Ahí usted puede ver la información, búsquela ahí nada más en los comentarios y ahí va a estar la información. Entonces le aviso esto, hermano, para que usted esté al pendiente. Claro que extrañamos estar en la iglesia, ¿verdad? Y usted dirá, no, pues usted como está en la iglesia, pues nosotros venimos a los servicios, pero los extrañamos a todos. Extrañamos a todos los hermanos, ¿verdad? No tiene ningún sentido aquí nomás estar uno solo o dos, no tiene caso, pero tenemos esperanza y creemos, hermano, que todo esto va a pasar muy pronto y que en un momento dado tendremos que seguir adelante y siendo más cuidadosos, ¿verdad?, de aquí en adelante en cuanto a muchas cosas. Y sobre todo, hermano, lo más importante, que como creyentes, hermano, tenemos que darnos a conocer con la gente, ¿verdad? Tenemos que hablarles de Cristo. Ahora que está esta situación, pues la gente, si antes de por sí no quería recibir un folleto, muchos ahora pues nomás como que, ¿verdad?, no, pues es que como está el virus, ¿verdad?, en el folleto, van a decir. Pero usted no tenga temor, hermano. Usted hable de Cristo, comparta de Cristo con su cubrebocas, ¿verdad?, con su sana distancia. Guarde la distancia de vida de las personas lo más que pueda. Respete, limpie su casa, desinfecte su casa, protéjase cuando usted sale, protéjase al volver a entrar. Tenga mucho cuidado al respecto de eso. ¿Por qué? Porque estamos en riesgo, ¿verdad?, de que esta epidemia fluya y crezca y sea un gran problema, hermano, que tristemente están diciendo que muchas personas van a morir. Bueno, todos los días muere gente, aunque no sea de coronavirus, pero todos los días muere gente. Entonces, si esta situación se sale de control, que ya de por sí creo, yo no he ido al hospital ni nada, pero creo que hay mucha saturación ahorita en los hospitales, está muy peligroso. Entonces, ese brote, hermano, puede alcanzar cristianos o no cristianos, los va a agarrar, ¿verdad? Ese virus no respeta. Entonces, pero nosotros tenemos que tener los cuidados, ¿verdad?, adecuados, y sobre todo como creyentes dar buen testimonio y ejemplo para otra gente, para que ellos también puedan, ¿verdad?, accionar de esa manera. Cuando uno ve a una persona, anda como si anduviera en la playa bien a gusto, como que dice una persona, no, pues aquellos 2 o 3 que andan en la calle andan como si nada, pues yo también. Eso es lo que la mente comúnmente te lleva, ¿verdad?, a pensar, no, pues como aquellos los miramos bien tranquilos, pues ahí vamos, igual que ellos. Pero acuérdese, hermano, que nosotros seguimos al Señor, amén, seguimos al Señor Jesucristo. Guardemos, hermano, distancia, guardemos el cuidado, al cabo no es mucho tiempo. Esperemos que esto ya pase pronto y ocupémonos, ¿verdad?, en lo más importante, que es la palabra de Dios. Y el cuidado de su familia también es muy importante, ¿verdad? Porque yo puedo salir y yo ando como si nada, pero al regresar puedo traer el virus y contagiar a mi familia y enfermarla. Entonces eso es muy peligroso. Tengan cuidado, hermanos, por favor, guarden todo eso y vamos adelante, amén. También, hermanos, recordarles en la página de la iglesia, le pedí al hermano Amado que
que compartiera constantemente, que estuviera compartiendo, ¿verdad?, lo que es el número de cuenta o la tarjeta para todos aquellos hermanos, ¿verdad?, que quieren hacer su ofrenda, su diezmo y todo eso, que debemos ser fieles, ¿verdad?, en todo tiempo, conforme Dios prospera a cada uno, ¿verdad? Esto no es obligatorio, no es una obligación, simplemente es una cuestión entre Dios y cada uno de nosotros como creyentes en su relación personal. Pero sí es muy importante que sepamos que hay opciones para hacer todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también nosotros estamos comprometidos para apoyar a misioneros, estamos comprometidos para apoyar a una familia de tiempo completo, estamos comprometidos a seguir pagando, ¿verdad?, todo lo necesario, ¿verdad?, de la iglesia y todo ese tipo de cosas. Entonces, hermanos, les animamos en el nombre del Señor de la mejor manera a que no nos olvidemos, ¿verdad?, de contribuir, hacer nuestras contribuciones en la medida de lo posible. Y, hermano, que delante de Dios lo más importante es que lo hagamos de corazón, ¿verdad? Eso es lo más importante, que Dios mira ese deseo, mira ese anhelo, y también que nosotros como iglesia sigamos adelante, ¿verdad?, porque es importante. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Esos son los avisos. Gracias, hermanos, por estarnos mirando. Entonces, ahora sí, pues vamos a darle lugar a lo que es el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y para eso, pues vamos a ir comenzando. Yo lo invito a que tome su Biblia y vaya buscando, ¿verdad?, los pasajes que les vamos a hablar. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar entonces. El tema de hoy, ¿cómo les dije? A ver si se grabaron el tema. ¿Cómo les dije el tema? Ya los puse en evidencia, ¿verdad? El tema de hoy es: escucha, Dios está hablando. Vamos al versículo Salmo 8, versículo 3 y 4. Vamos al Salmo 8. Ahorita leímos el Salmo 19. Puede usted guardar el Salmo 19, ir marcando los pasajes en la Biblia. Y, hermanos, vamos a ver este tema, porque es algo que he estado yo considerando y es parte de los estudios que yo comencé a dar hablando acerca de lo glorioso de nuestro Dios. Como creyentes, hermanos, debemos de tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que el Dios al que nosotros servimos, el Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ha reconciliado, hermanos, es un Dios maravillosamente glorioso, es un Dios majestuoso, es un Dios que, si nosotros, hermanos, consideramos la figura de nuestro Dios en nuestra mente y nuestro corazón, porque nuestro Dios es invisible, nuestro Dios no lo vemos, ¿verdad? Es un Dios al cual servimos por fe, no por vista, como dice la palabra de Dios. Entonces debemos nosotros, hermanos, tener una percepción bíblica clara acerca de cómo es nuestro Dios, y en base a cómo nosotros tengamos este pensamiento o esta imagen, por así decirlo, en nuestra mente y nuestro corazón de quién es nuestro Dios, en esa medida va a ser la medida en que nosotros vamos a servirle a Él, porque una de las cosas que Dios anhela, hermano, es que le sirvamos, ¿verdad? No solamente de alguna manera, ¿cómo le podemos decir? Como si fuéramos unos esclavos, aunque Dios nos llama, ¿verdad?, que como siervos de Él, bueno sería ser como esclavos de Cristo, ¿verdad?, porque Él nos compró por su preciosa sangre. Entonces, ahora vamos a ver un aspecto muy importante, y bueno, son varios aspectos importantes de la manera en cómo Dios nos está hablando, ¿verdad? Y yo hace en la mañana estaba mirando un video, y si me estás viendo, Claudita, mi hermana, miré un video por ahí que subiste y coincidió con el tema, no creas que te lo robé. No vas a pensar que tomé el tema tuyo, no. Yo tenía el tema en mi libro también, y bueno, coincidimos, qué bendición, ¿verdad? Pero estaba mirando también, ¿verdad?, qué importante es que nosotros sepamos cuando Dios está hablando y cómo Dios nos está hablando, hermanos, a nosotros, y cómo Dios ha hablado, ¿verdad?, a través de los tiempos. Entonces eso es importante. Vamos al Salmo, espero que ya lo tengan ahí, déjenme nomás llegar yo. Salmo, ya llegué, aquí estoy. Salmo capítulo 8, quiero leer el versículo 3 y 4. Después de leer ese verso, vamos a hacer una breve oración para entrar de lleno a lo que es el estudio, ¿ok? Escucha, Dios está hablando. Dice así la palabra del Señor, Salmo
8, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Una vez más lo leo y después oramos. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. El rey David, ¿verdad?, está exponiendo este salmo. La luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué somos, hermano? Consideramos las estrellas, consideramos la luna, el sol. ¿Qué somos nosotros? Vamos a orar. Señor y Padre Dios, gracias una vez más. Rogamos, Señor, tu bendición. Rogamos, Señor, tu protección, tu cuidado. Y rogamos también tu presencia, Señor. Somos indignos, Señor. ¿Qué somos nosotros? Podemos nosotros aplicar este dicho también, como lo hizo el rey David, y sin la más mínima intención de querernos comparar con el rey David, sino más bien como una realidad que somos nosotros, Señor, para que tengan de nosotros, Señor, cuidado y nos vea, Señor, porque somos insignificantes de alguna manera, por así decirlo, pero para ti sabemos, Señor, que valemos algo, Señor. Y mi Dios, gracias te damos en esta tarde, Señor, por favor ayúdanos, háblanos y ayúdanos a escuchar tu palabra, atender lo que tú quieres hablarnos, y Señor, que así mismo podamos seguir glorificando tu nombre y podamos compartir el mensaje de las buenas nuevas para todo el mundo, Señor, que nos rodea. Ayúdanos, por favor, Señor, ayuda a la iglesia, ayuda a mis hermanos. Si hay algún enfermo, una vez más pido por él, por ella, por los hermanos que estén padeciendo enfermedad, escasez quizá de alimentos, rogamos por ellos también. Y mi Dios, pues ponemos todo en tus manos. Te damos gracias, Señor, por todo esto, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, si vemos bien, Dios en su palabra, hermanos, Dios se ha comunicado a través de los tiempos, ¿verdad? Si viésemos la palabra desde Génesis, Dios se ha comunicado con el hombre desde un principio, y es muy importante, hermanos, ver la manera en que Dios ha hablado, ¿verdad? Es muy importante para nosotros tener una idea cómo es que Dios nos está hablando hoy, porque Dios, hermanos, sin lugar a duda, Dios sigue hablando hoy. Quizá hay muchos que digan, no, pues yo la verdad, yo no sé cómo me habla Dios a mí, o cómo me está hablando Dios a mí, porque, hermanos, quizá Dios nos ha hablado ya muchas veces y no hemos escuchado, o no queremos escuchar, no queremos atender al llamado de Dios. Pero bueno, vamos a ver algunas de las maneras. Mire, quiero decirle que primero que nada, Dios, lo verdadero, la gran verdad de esto es que Dios sigue hablando hoy. Dios está hablando todavía hoy. Y también, hermano, decirle que Dios se ha comunicado con el hombre por medio, hermano, de una revelación especial y una revelación general. Dios ha hablado de dos maneras, por así decirlo, o estos dos conceptos, ¿verdad? Dios se ha comunicado con el hombre por medio de una revelación especial y también de una revelación general. Quiero que vayamos, por favor, a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. Romanos capítulo 1, vamos a leer el versículo 18 al 25. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
Hermano, préstele mucha atención y mire lo que está diciendo, A veces leemos los versículos y nos vamos así como de banda, por así decirlo, nos vamos así corriendo, no le prestamos atención, pero fíjese bien, Dios ha hablado de muchas formas y dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres. Dios en el cielo, los hombres en la tierra. Dios desde arriba mirando lo que los hombres están haciendo, y dice que los hombres hacen toda impiedad e injusticia. Impiedad y, ¿qué dice? Injusticia e injusticia. Que detienen con injusticia la verdad. Y luego mire lo que dice el siguiente versículo: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Ahí hay dos aspectos muy importantes de Dios. Su eterno poder, dice, ¿y su qué? Deidad. Se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire lo que está diciendo, hermano. Vamos a desmenuzar un poquito este asunto, porque, hermano, la verdad es que Dios ha hablado muchas veces a los hombres, hermano, de muchas maneras, como dicen Hebreos también capítulo 1, ¿verdad? Habiendo Dios hablado de muchas maneras. Ahorita vamos a ir a aquellos versículos. Pero, hermano, lo que queremos resaltar aquí, o quiero resaltar en este pasaje, algo muy interesante que dice aquí: su eterno poder y su deidad. Hermano, su eterno poder y su deidad es manifiesto a los hombres a través de la naturaleza misma, de las cosas que Él ha hecho. Ahora, mencióneme algo, o usted, hermano, querido hermano, quizá ya está pensando en algo, pero cuando se habla y la Biblia dice de las cosas hechas, son de las cosas que Él mismo creó, de la creación de Él, de las cosas que Él hizo con sus propias manos, y en otro pasaje dice con su palabra, ¿verdad? En el Salmo 8 leíamos que dice que con sus dedos, ¿verdad? El Salmo 19 también nos habla de eso. Pero, hermano, qué tremendo lo que está diciendo aquí por medio del apóstol Pablo. Dos aspectos muy importantes: su eterno poder, y no lo pierda, su eterno poder y deidad. Todo lo que Dios creó revela dos aspectos acerca de su existencia. Número uno, su eterno poder, que es su fuerza creadora asombrosa, que pronunció la palabra y todo cobró vida. Vamos allá, por favor, a Génesis, nada más rápidamente. Génesis capítulo 1, y no creo que se vaya a tardar mucho en encontrarlo, ¿verdad? Génesis capítulo 1, mire lo que dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos diciendo de dos aspectos de sus atributos, o dos aspectos de Dios que son sobresalientes a través de la naturaleza misma: su eterno poder y su deidad. Su eterno poder nos habla de su fuerza creadora asombrosa. Hermano, los científicos todavía no han podido descifrar cómo, de qué forma algo puede ser hecho o creado de la nada. Todo tiene una razón, todo tiene una lógica en el mundo científico, ¿verdad? Yo no soy científico,
y tampoco pretendo serlo, pero sí fui a la escuela, amén. Cursé primaria, secundaria y fui a la preparatoria, pero no me gradué de la preparatoria, ¿verdad? Pero bueno, es otra historia. Pero quiero decirle que aquí, hermanos, vemos uno de los aspectos, su eterno poder. El eterno poder de Dios de crear cosas, de la creación. Hermano, el sol y la luna y las estrellas y aún la tierra misma son testimonios mudos, por así decirlo, del gran poder creador de Dios. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? ¿Sí me están siguiendo o no? El gran poder de Dios revela la naturaleza misma, que hay un creador supremo. ¿Ok? Porque la Biblia nos dice ahí en Romanos, dice, mire, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién está hablando? De Dios. Las cosas invisibles, es decir, nosotros nunca vamos a ver o nadie ha visto el poder de Dios de esa forma, por así decirlo, ¿verdad? De esa forma. Hermano, es que los discípulos anduvieron, ya usted se quiere meter en otras cosas, pero bueno, estamos viendo lo que la palabra de Dios dice. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Clarito se ve que el sol fue hecho por Dios, no fue hecho por un ser humano. Claro se ve que la luna fue hecha por Dios, no fue hecha por un ser humano. Clarito se ve que el aire que respiramos, aunque a veces anda ya contaminándolo el hombre, fue creado por Dios. Las plantas, los animales, como nos decía el estudio, ¿verdad?, pasado que dio nuestro hermano Ciro de la sangre, la inteligencia que hay en la sangre, y no solamente las cosas creadas grandes, sino las las cosas invisibles que están aquí, pero que no alcanzamos a ver, como, mire, el virus, nada más el virus ese que anda en el mundo, es invisible, y está enfermando a mucha gente, creyente o no creyente, lo está enfermando, pero el virus es algo, por así decirlo, que es tangible, que existe, que si agarra un microscopio y lo mira, ahí va a salir el virus, pero al ojo humano es invisible. No porque no lo vea quiere decir que no existe. Con Dios es lo mismo. Pero si yo quiero saber y quiero reconocer que mi Dios es existente, nada más basta con echar un vistazo a la naturaleza. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Que si nosotros verdaderamente con un corazón dispuesto queremos ver la magnificencia, el poder supremo de nuestro Dios, nada más echarle un vistazo a la naturaleza. Nada más, es un testimonio. Estamos hablando, escucha, Dios está hablando. Estamos hablando de que cómo Dios ha hablado en el pasado, cómo Dios se ha manifestado y aún todavía hoy se sigue manifestando. Si hubiese alguien que dijera, no, yo no creo en Dios, bueno, dígale usted, si lo ve que está así la persona muy renuente y renegando y diciendo que no, que los que creen en Dios están locos, pues sí, estamos locos, ¿verdad? Pero es para Cristo, dice la palabra de Dios, en 1 Corintios. Dígale, oye, ¿me puedes explicar cómo es que el sol está ahí? Bueno, número uno, ¿cómo es que está ahí en el espacio, flotando en nada? ¿Cómo es que sale esa brasa gigante, super gigante? Y recorre el mismo caminito a la misma hora. El sol es el más puntual, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo, hermano, es puntual. Nosotros fallamos, ¿verdad? Explícame eso, a ver, explícamelo. No, es que el Big Bang, no, explícamelo. ¿Cómo es que sucedió? No me digas teorías de hombres, tú con tu mente, tú en tu mente, explícamelo. No vamos a tener palabras cómo explicarlo, amén. Pero creemos, creemos.
Y la palabra de Dios dice, si verdaderamente dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay nadie en todo el mundo que tenga una excusa de que no quiso o que no creyó en Dios porque nadie le dijo, porque mentira. La misma naturaleza, la creación, te decía de un Dios supremo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el otro aspecto que dice aquí, que está hablando es de su deidad. Ahora, la naturaleza, las cosas, como dice el Salmo 19, 1 al 6, y como dice también el Salmo 8, versículos 3 y 4, que el rey David estaba contemplando las maravillas. Y sabe, el rey David no estaba adorando al sol, el rey David no estaba adorando las estrellas, el rey David no estaba adorando la naturaleza en sí, estaba adorando al creador de todas esas cosas. Y él tenía una relación con Dios, y Dios le hablaba de muchas maneras, audiblemente. Al rey David le hablaba audiblemente. Y sabe una cosa, también le hablaba por la naturaleza misma. Si no me la cree, ahí vuélvase otra vez rapidito al Salmo. Quizá habrá algunos que están recién entrando. Espero que todos los hermanos de la iglesia estén presentes. Amén. Mire lo que dice el Salmo 8. ¿Qué dice? A ver si ya lo tiene alguien por aquí. Léalo, por favor. Salmo 8, versículos 3 y 4. ¿No? Ok. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Él no está adorando al sol y a la luna y las estrellas. Él está adorando al Dios de la creación, que es mucho más grande que todo eso. Y mire lo que dice el Salmo 19, allá donde leímos. Salmo 19, 1 en adelante también. Dice claramente, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermano, sinceramente yo quiero decirle algo, sinceramente se lo digo. Nosotros, mi familia, mis padres, por cosas de la vida o de Dios, por así decirlo, pero en este mundo terrenal, ¿verdad? Cuando no creíamos en Dios ni nada, pues ahora sí que a donde Dios nos llevara, por así decirlo, ¿no? Pero mis padres nos llevaron de muy pequeños a vivir. Nos mudamos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo soy nativo de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez nos mudamos hacia la Baja California Sur, a Ciudad Constitución. Fue un peregrinar, una emigración que hicimos nosotros. Mi padre, ¿verdad?, siendo joven, mi madre y mis hermanos. Nada más estaba, bueno, ya había nacido la más pequeña, mi hermana Mimi ya había nacido, pero éramos 4, ¿verdad?, 4 hermanos. Somos 4 hermanos, mi hermano Julián, Claudia, su servidor y Mimi, ¿verdad?, la más pequeña. Y nos mudamos hacia la Baja Sur. En la Baja Sur, en Ciudad Constitución, vivimos casi 10 años. Y ahí en ese pueblito, bueno, en ese pueblito, porque es un pueblo, ¿verdad? Para mí era todo antes Ciudad Constitución. Y es un pueblito que, por la gracia de Dios, ha prosperado mucho. Un saludo si me están viendo allá de Ciudad Constitución. Un saludo para todo el valle, ¿verdad? Para toda la raza chollera, dicen allá. Éramos cholleros, somos cholleros todavía. Corre chollas por nuestra sangre. ¿Cómo se llaman las pitayas, no? Jugo de pitayas. Pero bueno, hermano, allá en aquella área, constantemente mi padre nos llevaba nos íbamos a acampar hacia las playas, unas playas hermosísimas que hay ahí, en todo lo que es la península por el lado del Mar de Cortés. Unas playas hermosas, paradisíacas, si así quiere decirlo. Había una en particular que se llamaba Ensenada Blanca y otra se llamaba Agua Verde. Una cosa maravillosa. Nosotros cuando estábamos chicos pues no teníamos cómo distinguir, decir, ay, ¿verdad?, está más bonito que allá o qué sé yo, porque nosotros casi crecimos ahí por 10 años y ahora de grandes que
entendemos un poco más las cosas, puedo recordar cómo es que vivimos en medio de una naturaleza, hermano, y lo que le quiero decir es esto: nos quedábamos a dormir ahí a la orilla de la playa, ¿verdad? Mi papá hacía su casita de campaña y todo, y a veces yo y mi hermano nos quedamos allá afuera en unos sleeping bags a dormir, y pues no se duerme uno en cuanto se acuesta, ¿verdad? Pero ya en la noche abríamos los ojos, hermano, mirábamos el cielo, una cosa maravillosa, ¿no? Miramos todo el cielo estrellado, la Vía Láctea, las constelaciones, de todas las constelaciones que pudimos aprender en aquel tiempo, ¿verdad? Que la Osa Mayor, la Osa Menor, que el Centurión y que no sé qué tantas constelaciones. Pero al mirar todo eso, hermano, a veces como que te infundía o nos infundía a nosotros un cierto temor, un cierto respeto a todo eso. No sabíamos por qué, pero nos daba un poco de temor. Nos sorprendía mirar y poníamos a pensar, ¿qué habrá allá? ¿Qué es lo que está allá? Nosotros estábamos chicos, ¿verdad? Teníamos 7, 8 años, 9 años quizá. Y al mirar todo eso, ¿verdad? Y luego nos metíamos después en la mañanita a nadar. Y luego mi papá nos llevaba, andábamos buceando en el agua. Y en el bucear miramos con unos visores así. Miramos todo lo maravilloso que hay abajo, unos arrecifes bonitos, ¿verdad? Preciosos, de miles de colores, algo impresionante, pescados de todo tipo, bueno, peces, ¿verdad? Porque cuando ya salen del agua son pescados, mientras están dentro del agua son peces. Entonces miramos muchos peces de muchos colores y nos daba ese temor, nos daba como un miedo de que algo, qué impresionante, y admirábamos la naturaleza, pero no entendíamos todo lo que estaba sucediendo. Hasta hoy de grandes podemos entender que toda esa creación tuvo que tener un diseñador, y ese diseñador es nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, hermano, qué emocionante, qué grande es todo esto, porque nos debe, hermano, de confirmar, ¿verdad? Nosotros como creyentes nos confirma, por así decirlo, nos da ese gozo, esa alegría, el saber, ¿verdad? Que nuestro Dios, hermano, es un Dios, como dice aquí, ¿verdad? Con su eterno poder, es un poder que no hay Dios más grande que nuestro Dios. Y luego dice que su deidad, este asunto de la deidad nos habla de lo que la naturaleza nos dice acerca de la deidad, nos habla de la deidad, de la autoridad absoluta de Dios sobre toda su creación. Estos dos aspectos nos dice la naturaleza, y también se lo dice al incrédulo, al que no cree en Dios, también se lo dice. Pero el incrédulo, ¿verdad?, tiene su mente pues cegada, cerrada, pero aún así hay un testimonio que dice la palabra de Dios allá en Romanos. Dice que claramente son entendidas lo que es la deidad de Dios, lo que es la autoridad absoluta de Dios, y lo que es su eterno poder, la majestuosidad de nuestro Dios. Es claramente visible a través de toda esta creación. Y de modo, dice, que no tienen excusa. No tienen excusa. Hermano, si usted tiene internet en su casa, qué bendición, ¿verdad? Como por ahí nuestro hermano también nos ha aconsejado, vean documentales, ¿verdad? Del universo, de los mares y todo eso. Hermano, se va a quedar sorprendido. Se va a quedar admirado. Porque usted y yo ya sabemos quién es el creador, quién está detrás de todo eso. Amén. Nuestro Dios. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto? Porque es muy importante, número uno, entender que Dios está hablando, y Dios ha hablado en el pasado también, en la Biblia lo vimos ahorita, ha hablado a través, o se revela a través de la naturaleza. Dios se revela, esa se llama revelación general. Es una revelación general a todo el mundo. Es una revelación general. Es una forma de hablar de Dios general a toda la humanidad y a través de la naturaleza.
El Salmo 19, 1 al 6, ahí lo puede leer usted tranquilamente, ¿verdad? La creación, dice, de los cielos arriba y el firmamento y debajo manifiestan la gloria de Dios de varias maneras. ¿Ok? Y eso quiere decir que la creación testifica continuamente de la gloria de Dios. Está testificando la creación de la gloria de Dios. Amén. Entonces, hermano, la manifestación de Dios es constante en todas partes. En segundo lugar, también la creación testifica completamente de la gloria de Dios. La gloriosa revelación de Dios trasciende cualquier idioma y se extiende a todo el mundo. Y en tercer lugar, la creación testifica claramente de la gloria de Dios. Todo el Salmo 19, 1 al 6, léalo, ahí lo está diciendo. David resalta el impacto que tiene el sol sobre las personas. Nada más el sol, hermano, nada más el sol. ¿Quién puede explicar quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso? Cualquier científico que usted diga, no, ahorita conozco un tal científico alemán o lo que sea, de donde sea. Ningún científico es mayor que el sol. Nadie es mayor que él. Fue una de las cosas que Dios creó al principio, ¿verdad? De la creación. Así es que, imagínese, todo el mundo tiene el testimonio del sol. El sol está testificando de Dios, ¿verdad? En la gloria de Dios. Dios también se revela a las personas o a la humanidad. Asimismo se revela a través de la conciencia humana. Ya vamos a dejar a un lado lo que es la revelación de Dios a través de la naturaleza, del sol, las estrellas. Ahora vamos a ir, como Dios ha hablado, al hombre, a nosotros. Dios se revela a sí mismo a través de la conciencia humana. Romanos 2, por favor, 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando, dice, testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Hermano, Dios ha hablado en el pasado a través de la naturaleza y sigue testificando la naturaleza hoy de nuestro gran y glorioso Dios, pero también en la misma naturaleza humana, nuestra naturaleza, Dios ha puesto ahí una conciencia que a través de ella Dios se manifiesta al hombre a través de la conciencia. Esto significa que quizá necesariamente no todo el mundo ha tenido una Biblia en sus manos y no todos los misioneros y todos los evangelistas que han llegado hasta muchos lugares, y quizá hay lugares donde no han llegado, pero esa gente que está en lo más lejano, lo más remoto de las montañas, allá donde solamente, ¿verdad?, convive con la propia naturaleza, aún desde allá, esa persona, su conciencia y la naturaleza le dan testimonio de la gloriosa majestad de nuestro Dios. Y no hay excusa, para nadie hay excusa de no creer en Dios, porque la misma conciencia debe y hace ese trabajo para poder, ¿verdad? Si usted ve a alguien que no cree en Dios, que es inconverso, inmediatamente se defiende, ¿no? Pues que, ¿por qué el mundo hay tanta injusticia? Bueno, ¿quién te enseñó la injusticia y la justicia? Si tú no quieres creer en Dios, está bien, pero ¿quién te enseñó qué es lo bueno y qué es lo malo? Hermano, hoy en día estábamos en tiempos, bueno, digo estábamos porque el mundo está como en pausa, ¿verdad?
pero estábamos en tiempos, y a mí mismo lo dice la palabra de Dios, donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo. Y la gente estaba, hermano, y bueno, yo también soy gente, ¿verdad? La gente, la humanidad, estábamos, hermano, perdiendo el rumbo. Ya todo, ¿verdad? Si no queríamos reglas, no queríamos nada, queríamos que se nos dejara hacer lo que bien nos pareciera. Ya no lo blanco que sea blanco, ni lo negro que sea negro. Si lo negro quiere ser blanco, pues que sea. Y me refiero, ¿verdad? Es un ejemplo, los colores. Cada color, ¿verdad?, tiene su diferencia, pero los colores en sí mismos son diferentes. Pero ahora querían hacer todo de un mismo color, todo de una misma cosa, todo un mismo pensamiento. Y cuidado, ¿verdad? Porque ese es un pensamiento anticristo. El llegar a pensar de una sola forma es anticristo, es anticristiano y es anticristo. Debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos exhorta que aún en nuestra conciencia, y esto el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando hablaba en donde dice en Romanos 10, 9 y 10, cuando dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en ¿dónde? En tu corazón, no le está hablando al corazón de carne, no le está hablando que en el corazón que palpita, no, se está refiriendo a precisamente la conciencia, se está refiriendo al asiento de las emociones, a lo que es lo central, ¿verdad?, de la persona, su conciencia, su alma, pues. Entonces es muy importante, hermanos, entender qué dice la palabra de Dios ahí. Dice que Dios mismo, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay una ley escrita en el corazón de cada persona. Hay una ley escrita en el corazón de cada persona, y de esa ley muchos echan mano, y aún dicen que no creen en Dios, pero echan mano de esa ley que Dios mismo les puso. Entonces nadie tiene excusa delante de Dios. Tenemos naturaleza, tenemos la conciencia del hombre que nos manifiesta la grandeza y lo majestuoso de nuestro Dios. Amén. Entonces muy importante eso. Vaya escribiendo, vaya anotando esos pasajes. Romanos 2, 14 y 15 describe un testimonio interno o revelación creada también por Dios. Según este pasaje, todo ser humano tiene dentro de sí mismo un conocimiento dado por Dios acerca de un ser superior. Aunque el pecado pervierte el proceso del pensamiento y nos desvía de Dios, todos los hombres en todo lugar tienen la capacidad de recibir la revelación de Dios. ¿Qué es lo que sucede? El pecado, hermano, pervierte esa situación. Véalo en los mismos niños. Yo lo veo en mis hijos, tengo 3 por la gracia del Señor, ¿verdad? Gracias a Dios, 3. Y yo lo veo en ellos que uno, ¿verdad?, nos sorprenden porque empiezan a hacer preguntas. Y hace mi hijo el más grande, ya hace muchas preguntas una tras de otra. Papá, ¿y quién hizo el sol? Y papá, ¿y por qué? 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 Empieza a buscarle el por qué. Empieza a despertar esa conciencia. Pero va a llegar el momento en que el pecado trunque. Y para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, del pecado, quitarlo y darnos ese camino. Dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino. Pero bueno, vamos más adelante. Estamos viendo que Dios se ha revelado por la naturaleza, se ha revelado por la conciencia. Amén. Y esto nos expresa lo que es su eterno poder y nos expresa su deidad. Ahora, hay un punto aquí: la comunicación de Dios rechazada por el hombre. Mira lo que dice el versículo 18, capítulo 1 de Romanos. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, ¿qué dice?, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Describe la ira de Dios este pasaje sobre todo pecador que detiene toda verdad revelada que Dios le muestre.
la impiedad del hombre desecha la revelación enviada por Dios, y la injusticia del hombre se revela contra la autoridad de Dios sobre las personas. Qué interesante es esto, hermano, que es como si alguien le manda un mensaje, o antes, ¿verdad? En la antigüedad nos mandaban una carta, o le mandaban una carta. A mí me tocó cuando era pequeño que mis tías, ¿verdad?, le mandaban cartas a mi mamá, y llegaba el cartero y sonaba un silbato muy chistoso, y ya lo distinguíamos nosotros. Ahí viene el cartero. Llegaba y dejaba la carta y corríamos, ¿verdad?, por la carta, y mamá, te llegó una carta. Mi mamá podía decir, no quiero recibirla, y rechazarla. Entonces es lo mismo. Dios nos ha enviado esa comunicación, pero muchos hombres la rechazan. No quieren aceptar ese mensaje de Dios. Rechazan la naturaleza, rechazan su propia conciencia, y eso, hermanos, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y son desastrosas. Por lo tanto, todos los hombres en todas partes no tienen excusa delante de Dios, como dice Romanos 1:20, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como tal. Y toda la humanidad es responsable delante de Dios por este privilegio de estar expuestos a la revelación general por medio de la naturaleza. Y hay que tener cuidado, hermano, porque mire, ya tenemos esas dos formas de que Dios nos ha hablado, y Dios le ha hablado al hombre, pero podemos rechazarlo. Dios nos ha hablado, y vamos a ver cómo nos ha hablado ahora, ¿verdad? Dice el espacio número 2 que tengo aquí, y creo que no voy a terminar, ¿verdad? Bueno, me faltan algunos minutos, téngame paciencia. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. No se duerma, por favor, enderece el sillón, vaya y tome un trago de agua, una coca, por favor, invíteme una, por favor, ya cuando vayamos me debe algunas cocas, amén. Al hermano Ciro también, porque luego ya ni podemos escupir, ¿verdad? Nosotros, como dice el hermano Ciro, ya no sale, está seca la boca. Pero bueno, hermano, ojalá que usted me esté siguiendo, ojalá que esté prestándole atención a este estudio, y espero poderme expresar de la mejor manera. No quiero enredarlo con muchas cosas, pero quiero que podamos meditar un poquito en este asunto de cómo Dios está hablando, hermano, porque Dios, como dice la palabra, ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, y muchos hombres también de muchas maneras lo han rechazado, y eso es lo triste. Pero bueno, vamos a ver la revelación especial. Dijimos que había revelación general, y ya cubrimos todo esto con lo que estuve compartiendo, la revelación general. Ahora vamos a entrar a la revelación especial. La revelación especial habla de la palabra escrita e inspirada de Dios. La palabra escrita revela a Dios de manera infalible. Solamente la escritura, aparte de cualquier otro documento escrito, es inspirada y tiene toda autoridad. Dios es el autor de la revelación escrita. Estamos hablando de la Biblia. 66 libros, ¿verdad? Bueno, los 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis se reconocen como los libros inspirados por Dios. Es decir, que son de la autoría de Dios, y que Dios los ha puesto en un lugar especial para mandarnos su mensaje. A eso se refiere, que Dios a través de estos libros, que es la Biblia, sopla vida. Inspirar quiere decir soplar o respirar en. Dios sopló vida en su palabra. Una figura muy importante de eso es cuando Dios creó al hombre. Cuando Dios creó a Adán, dice que lo formó del polvo de la tierra. Y cuando lo terminó, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Es decir, Dios respiró su palabra, habló a través de estos hombres, usó a estos hombres escritores, porque muchos dicen, es que la Biblia fue escrita por hombres. Pues sí, todos los libros que vemos nosotros fueron escritos por hombres. Llámese la Biblia, llámese los libros de teología, los libros de ciencia, los libros de cualquiera que me muestre, fue escrito por Dios. Por los hombres. Pero el único libro
que ha sido inspirado y que tiene la autoridad y que es reconocido como un libro inspirado por Dios, es la Biblia. 66 libros, Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Ok. Bueno, a eso nos referimos con el mensaje o con que Dios habla a través de la Escritura y que es inspirado por Dios. Dios es el autor de la revelación escrita. Cada palabra en la Biblia tiene autoridad y es igualmente útil. Cada palabra, hermano, palabra por palabra. Jesucristo mismo dijo que ni una tilde, ni una coma pasarían hasta que se cumpliese su voluntad. Entonces es muy importante, cada coma y todo lo que hay aquí. Hermano, es muy común encontrar personas, yo he encontrado personas, por eso es muy importante, hermano, lea la Biblia, amén, lea la Biblia. ¿Por qué? Hay personas que dicen, no, la escribieron hombres, y yo personalmente he encontrado personas que me dicen eso, y yo les pregunto, bueno, ¿ya leyó usted la Biblia? No, ¿para qué la leo? Entonces, ¿cómo puede usted decir que está incorrecta o que está cambiada o que está alterada si no la ha leído? Si usted me dice que ya la leyó toda, ok, muy bien, qué bueno. ¿En dónde encontró el problema que usted me dice? Dígame en qué versículo, y no hayan versículo. Es decir, lo usan solamente como una excusa. Es una excusa triste. Es una excusa de muchas personas decir que la Biblia no es la palabra de Dios por muchas razones, y más adelante vamos a ver de eso. Hermano, rechazar a Dios tiene consecuencias. Pero bueno, vamos a ver adelante que la Biblia es palabra por palabra, no contiene la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, palabra por palabra. Amén. Muy importante eso. La revelación escrita declara nuestra condición pecaminosa. Por eso a muchos no les gusta, ¿verdad? La solución redentora de Dios se realizó a través de su Hijo unigénito y su magnífico ministerio a nuestro favor. La Biblia es la cuerda del salvavidas arrojada a los perdidos para que se salven de sus pecados y de un infierno literal. Y el infierno es real. La Biblia lo dice así y la Biblia lo enseña, ¿verdad? Quizá habrá muchos que no creen y no quieren creer y piensan que el infierno está aquí en la tierra. Pues yo no creo que el infierno esté aquí en la tierra, ¿verdad? Menos aquellas personas que andan en la playa, que andan en los restaurantes de lujo. Yo no creo que eso sea el infierno, ¿verdad? Eso no es el infierno es real y aquí lo dice la Biblia. Mire lo que dice San Juan 3, San Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Mire lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, no lo dice el hombre. Dice la palabra de Dios, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vuelve a decir, hermano, usted quizá, la mayoría saben esta historia de Moisés con el pueblo, ¿verdad? Que andaban en el desierto y Dios le dice a Moisés, hey Moisés, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, en un palo alto y ponla en medio ahí, porque esta gente no sabe, les voy a mandar serpientes que los van a morder, porque eran rebeldes. El pueblo de Israel, hermano, es rebelde, ¿verdad? Somos primos, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y no creían, y ¿sabe qué? Se puso esa serpiente de bronce. Y cuando eran mordidos, le dijo Dios a Moisés, cuando alguien sea mordido una serpiente, lo único que tienen que hacer, usted puede ir a la historia, ¿verdad? Esa historia está allá al principio, en Éxodo creo que está. Ahí va usted a mirar que Dios le da esa recomendación a Moisés, le dice, lo único que tienen que hacer, cuando alguien es herido por esa serpiente, lo único que tiene que hacer es voltear y mirar a la serpiente de bronce que está en el asta,
Y cuando haga eso, al voltear y mirar, va a ser sanado. El que no voltee y mire la serpiente, va a morir. Ahí está la historia, léalo. Por eso aquí Juan está demostrando eso también y dice cómo es que el Señor Jesucristo vino a salvar a la humanidad, ¿verdad? Y como Moisés dice, levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Cristo fue levantado en la cruz del Calvario, era como esa serpiente, era un tipo de Cristo en la cruz del Calvario. De tal manera que si alguien lo miraba, como aquellos hombres miraban a esa serpiente de bronce, eran sanados. Hoy toda la gente que voltea a ver a Cristo por fe y crea en Él como su Salvador personal, será salvado y tendrá vida eterna, porque aquí lo está diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muera, mas tenga vida eterna. Para que no se pierda, ¿dónde se va a perder? En el infierno, porque hay un infierno que es real. Aunque no le guste a nadie, aunque digan que no, la Biblia dice que sí, amén. La Biblia dice que hay un infierno y Cristo vino a salvar del infierno. Ahora, aquí vamos a pasar a Hebreos, ya estoy por terminar. Hebreos capítulo 1, por favor. Acompáñeme a Hebreos capítulo 1. Mire lo que dice en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 1. Fíjese bien, hermano. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas, ¿qué dice? Maneras. Hermano, ¿qué dice? Lea lo que dice. Dios habiendo, está hablando del pasado, hablado muchas, no una, no dos, no tres, no 10, muchas veces y de muchas maneras. Mire, una de las maneras que Dios habló en el pasado, ¿se acuerda de la burrita de Balaam? ¿Se acuerda de Balaam? ¿Cómo Dios le habló a ese hombre perverso? ¿Cómo le habló? A través de una burrita. Dios hasta tuvo que usar una burrita. Qué increíble, hermano. Hermano, usted no espere que le hable la burra, amén. Que le hable el perro, que le hable el gato. No espere, hermano. Dios está hablando a través de su palabra, amén. Dios nos está hablando a través de su palabra. Dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. Despierte. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, querido oyente, le tengo noticias. Cristo es el Creador. Cristo es el Salvador. Cristo es Dios. Ahí dice, yo no lo digo, dice la Biblia, pero dependerá de usted si lo quiere creer o no. Pero yo le animo, crea la Biblia, crea lo que la Biblia dice. Dice la Biblia, por quien asimismo hizo el universo, el cual, y mire, para que si no le queda claro, el cual siendo el mismo, dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Wow. No hay duda, hermano. En estos tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo. Y sabe, tenemos la palabra de Dios y aquí habla su Hijo. Jesucristo nos ha hablado y nos sigue hablando a través de su palabra. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Jesucristo, hermano, es la palabra viviente de Dios. ¿Se acuerda alguien que dice San Juan 1:1? En el principio era el Verbo. La palabra verbo es palabra viviente, es algo en acción.
Es algo que está vivo, el verbo. Jesucristo, el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Ahí lo dice clarito. Lea San Juan 1:1. Yo le invito, hermano, hermana, oyente, lea la Biblia. Lea la Biblia. Si usted no tiene un plan de lectura, procure un plan de lectura. Nuestra iglesia tiene un plan de lectura. Espero que nuestros hermanos estén siguiendo ese plan de lectura. Estamos leyendo ahorita en Segunda de Reyes, nos quedamos en el capítulo 17. Estamos viendo tremendas cosas ahí también, ¿verdad? Como muchos reyes hicieron cosas perversas, malvadas, terribles, y cómo les venían consecuencias. Pero bueno, ya voy a terminar. Segunda vez que digo, ¿eh? Jesucristo es la palabra viviente de Dios, o Él mismo es la palabra viviente. Jesucristo es la palabra. Ok, vamos a ver. Dice, a través del Antiguo Testamento Dios usó sueños, visiones, sermones, ¿verdad?, dados por ángeles, profetas, las escrituras. Todos ellos tenían autoridad, pero no eran completos. Cuando Cristo vino, la comunicación de Dios se completó. Antes de Cristo, el tiempo anterior fue un tiempo de promesa. Cuando Dios se reveló a sí mismo en Jesús, llegó el momento del cumplimiento de la promesa. Fíjate que en la estrecha conexión entre la palabra escrita de Dios y Jesucristo, la revelación del Hijo de Dios. Hermano, ¿qué está diciendo aquí? Que nosotros, hermano, cuando Cristo vino a completar, hermano, a sellar su palabra. Él es el cumplimiento de la ley. Jesucristo vino y cumplió la ley escrita por que fue dada a Moisés, ¿verdad?, y a su pueblo, para ver la forma en que Dios quiere y Dios desea y anhela que viva no solamente el pueblo de Israel, sino toda la humanidad, porque la bendición vendría a través de los judíos. Y hermano, Jesucristo fue judío, nacido en Belén, descendiente del rey David, cumplió todas las promesas, cumplió todas las profecías. Jesucristo nuestro Dios, hermano, es el Salvador del mundo, pero es el que ha confirmado y ha sellado esta palabra. Amén. Hermanos, sigamos adelante. Revelando al mundo la luz de Dios. Ahora nosotros, hermanos, dice, es a causa del rechazo humano de la autorrevelación de Dios que viene la misión de Dios. Ha dado al creyente de proclamar su verdad. La misión que Dios nos ha dado, queridos hermanos, es ahora, hoy en este tiempo, es proclamar la verdad a todo el mundo, predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Mire lo que dice Romanos 10:14. Romanos 10:14, ya son los últimos versículos. Romanos, nomás, hermano, ya porque tengo que ir a trabajar. Mentira, amén. Téngame paciencia. Estamos en el estudio de la palabra del Señor. Estamos viendo, hermano, que Dios está hablando todavía. Romanos capítulo, ¿qué le dije? 10. Versículo 14, ¿qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y querido hermano, el plan específico, aquí entramos a la revelación específica de Dios y especial para la humanidad a través de Jesucristo, a través del ministerio de la reconciliación, porque todo esto, hermano, estamos hablando en este mes de la reconciliación, de una relación que se había perdido, que había en medio una pared intermedia que es el pecado. Esa relación entre el hombre y Dios se había perdido, pero a través de Jesucristo, a través de ese sacrificio, muerte, sepultura y resurrección, viene una reconciliación entre Dios y los hombres. Y Cristo mismo, cuando viene, hermano, y le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo
y digan lo que han visto y lo que han oído acerca del Hijo del Hombre, acerca de Jesucristo mismo, cómo Él, estando muerto en una cruz, al tercer día resucitó con gran poder y gloria, se levantó de entre los muertos, la tumba está vacía. Hermanos, si usted quiere un símbolo, ¿verdad? Si quisiera un símbolo para la cristiandad, por ahí hay gente que usa un montón de cosas, pues sería una tumba vacía, ¿verdad? Como por ahí escuché también que un pastor dijo lo mismo, ¿verdad? Si quisiéramos un logotipo para nosotros, pues mucha gente reconoce la cruz, pues sí, pero la cruz es señal de tortura, ¿verdad? Pero lo que es lo más glorioso para nosotros sería la tumba vacía. Una cueva con una piedra a un lado y unos soldados ahí tirados, ¿verdad? Porque se quedaron ciegos, no entendieron. ¿Y sabe qué? Nuestro Cristo está vivo. Amén. Entonces, hermano, a causa de que la gente, hermano, hoy rechaza. Usted dirá, no, pues que vean la naturaleza y crean en Dios. Pues muchos creen, pero no creen en lo que Dios, ¿verdad?, ha hecho en el Hijo, en Jesucristo. Pero el deseo de Dios en este tiempo, como dice la Escritura, Dios ahora, hoy nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, y Cristo ya nos comisionó y nos dio, hermano, esa autoridad a la iglesia, le dio la autoridad de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo ve, hermano? Qué interesante que ahora Dios, hermano, quiere usarnos a nosotros para hablar a la gente. Y hermano, ¿cómo nos va a hablar? ¿Cómo va a hablar a la gente si nosotros no le predicamos? Ya nos ha puesto a nosotros como bocinas, como ¿verdad?, como siervos de Él para hablarle a la gente. Precisamente es una de las comisiones, ¿verdad?, fundamentales de la iglesia, proclamar las buenas nuevas de salvación. Si nosotros como iglesia, hermano, no predicamos el Evangelio, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros no salimos, no proclamamos, no le hablamos a la gente de Cristo, no estamos haciendo la voluntad de Dios. No importa cuánto diezme usted, no importa, yo estoy recibiendo mucha bendición de Dios, no importa lo material. Si usted no está hablándole a alguien de Cristo, si usted no le está diciendo, ¿sabes qué? Si tú te mueres por coronavirus, si te mueres de borracho, drogadicto, lo que sea, vas a ir al infierno. Pero Cristo murió por ti. Arrepiéntete, acéptalo en tu corazón y deja que Dios ahora sea tu Salvador y tu Señor, y Él te va a dar una nueva vida que ya viene aquí escrita en su palabra, como dice en Efesios 2, ¿verdad? Una vida nueva, para que andemos en buenas obras, Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, hermanos, entendamos esta parte, hermano. Dios sigue hablando. Hoy en día, hermano, surgen personajes, surgen falsos profetas que hablan, que dicen que Dios me habló, Dios me dijo. Querido hermano, querida hermana, no se deje intimidar, lea la Biblia. Dios ha hablado por la Biblia y Dios está hablando por la Biblia. Y Dios quiere hablar a través de nosotros, sí, las buenas nuevas de salvación, para que la gente se salve. Amén. Y eso, hermano, es el mensaje que nosotros tenemos que llevarle a la gente. Y querido oyente, si tú me estás oyendo, amigo, familiar, quien quiera que seas, si tú me estás oyendo, arrepiéntete de tus pecados, confía en Cristo como tu Salvador, acéptalo, porque si tú llegas a morir y no aceptas a Cristo antes en tu corazón, vas a ir al infierno. La palabra de Dios dice claramente que hay un lugar de condenación. Todos los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esa es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 dice. ¡Ay, qué duro! Pues la Biblia lo dice así. Y si Cristo vino a morir por nosotros y resucitar al tercer día y Él está vivo, yo creo que tendría mucho sentido de que Él entonces tuvo una razón muy grande por qué venir y morir y resucitar, si no es para salvar a la humanidad, porque era el único que podía hacerlo.
se demandaba un sacrificio. Hay un castigo por el pecado. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Así que, queridos hermanos, querida iglesia, hay que nosotros disponernos. Nosotros tenemos que estar dispuestos para ser usados por Dios. Querido hermano, querida hermana, si usted está en desánimo, está desanimado, ya no sé qué hacer, ya no sé si voy a la iglesia o no voy, yo no sé qué es lo que está pasando, pues no tenemos un pastor, no tenemos esto, no tenemos aquello. Yo le hago una pregunta: ¿tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Es salvo? ¿Está usted 100% seguro de que si usted muriera hoy iría a la presencia de Dios? Usted, si dice que sí, eso es todo lo que necesita. Jehová debe ser nuestro pastor. Dios ha puesto, gracias a Dios, ¿verdad?, su iglesia y ha establecido pastores, pero cuando no hay un pastor, ¿qué debemos de hacer? Confiar en Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y la comisión que Dios nos ha dejado a nosotros no es más que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ganar almas, para que me entiendan, en pocas palabras. Hay que ganar almas, hermano. Gane un alma, predíquele, enséñele. Pero tiene que vivir la vida que usted le va a predicar a esa persona. Tenemos que vivir en la luz si queremos hablar de nuestro Dios, que es luz. Y si andamos en tinieblas, entonces ¿cómo le vamos a hablar? ¿Verdad? Entonces, hermano, querido hermano, en esta tarde yo quiero decirle nada más que nuestro Dios es maravilloso, es grandioso, es glorioso, y que la ira de Dios está sobre todo pecador que rechaza la verdad revelada de Él. Pero si nosotros como creyentes tomamos el reto, disfrutamos nuestra vida cristiana, y hermano, la vida cristiana es la mejor vida que hay. Yo, por la gracia del Señor, pudiera darle mi testimonio, a ver si mañana temprano me doy una vuelta aquí con mis hermanos. Queremos hacer un devocional, y con el favor de Dios el día de mañana, para que estén atentos, vamos a compartir un pequeño devocional. Pero estaría bien, hermanos, que compartiéramos nuestro testimonio. Usted, cuando aceptó a Cristo, hermano, querido hermano o hermana, cuando usted aceptó a Cristo, ¿se acuerda usted todavía cuando aceptó a Cristo? ¿Cómo aceptó a Cristo? Cuando usted nació de nuevo para Dios, ¿o no se acuerda? Ay, no, se me hace que sí lo acepté. No, o sí, ya no me acuerdo. Tiene problemas, póngase a cuentas con Dios. No quiero poner en duda su salvación, pero querido hermano, sí pasamos desánimo, sí pasamos a veces tribulaciones, pero hermano, querido hermano, la salvación es permanente y es para siempre. Cristo Jesús todavía está en su trono, Cristo Jesús está vivo, pero lo más importante y donde Él quiere estar es en su corazón, en mi corazón y en su corazón, y Él queda ahí para siempre. Cuando uno lo invita, lo acepta, Cristo viene y mora aquí en mi corazón, y entonces a través del Espíritu Santo me habla y me guía cada día. Y estamos seguros en Cristo, hermano. Hay seguridad en Cristo. Pero la pregunta es, ¿usted tiene a Cristo? ¿Tiene a Cristo en su corazón? Si no lo tiene, póngase a cuentas. Y si tiene a Cristo, comparta a Cristo con los que no lo tienen. Amén. Ese es el reto para todos. Hermanos, gracias por escucharnos. Gracias por su tiempo, su paciencia. Disfrute todo lo más que pueda, hermano, de los tiempos, y sobre todo testifique de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.